engendrado antes de toda creación, porque por él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, las cosas que son visibles y las que son invisibles, sean tronos o señoríos o poderes o autoridades. Todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas y en él tienen coherencia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser supremo en todas las cosas, porque en él Dios se complació de hacer su morada en toda su plenitud y reconciliar consigo mismo todas las cosas por medio de él, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Esto se hizo por todas las cosas, para que estén en el cielo y en la tierra. Y a vosotros que erais originalmente extraños y hostiles en vuestra mente, sumidos en malas obras, él os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de su muerte, para presentaros delante de él consagrados, incontaminados, irreprochables, con que solamente permanezcáis cimentados y edificados en la fe, y sin desplazaros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que se ha proclamado a toda criatura bajo los cielos, del cual yo, Pablo, he sido constituido vuestro siervo. Esta es, sin lugar a dudas, la declaración más profunda de quién era Jesucristo. Si saliéramos a las calles o incluso esta tarde preguntáramos, hermano, dígame algo acerca de Jesucristo, ninguno de nosotros, yo creo, que sería capaz de decir cosas tan profundas como la que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Dice cosas realmente tremendas, ¿no? Y además, yo ahora les voy a repartir a ustedes, creo que no hay para todos, pero bueno, pueden compartir unos apuntes que los he sacado de un comentarista llamado Barclay, que es uno de los mejores comentaristas de la Biblia, ¿no? Sobre todo del Nuevo Testamento. Y vais a ver el por qué Pablo insiste mucho en enfatizar, en aclarar, en explicar quién era realmente Jesucristo. Encontramos, por ejemplo, expresiones como que él en su cuerpo de carne. Y uno dice, bueno, se entiende que el cuerpo es de carne, ¿no? Pero ¿por qué Pablo dice que Cristo vino con cuerpo y dice con cuerpo de carne? Muchas veces cuando leemos la Biblia tenemos que ponerlos en el lugar y en el momento de la época para entender por qué los autores bíblicos, en este caso el apóstol Pablo, decía esas cosas y por qué era tan profundo y por qué trataba siempre de dejar bien claro, sin género de duda, quién era y quién no era el Señor Jesucristo, a qué vino y a qué no vino. Entonces voy a pedir a, no sé, por ejemplo, a una cualquiera, tú misma, hermanita, tú y tal vez Juan Carlos, ¿me podéis? Mira, aquí tenéis unos apuntes, tenéis que compartirlos, porque no, evidentemente no hay para todos, pero podéis a lo mejor juntaros ahí 2 o 3, o en fin, entre vosotros, porque yo quiero que tengáis esto y que lo leáis tranquilamente, que lo leáis detenidamente en vuestras casas, porque no hay nada peor que estar creyendo en un Señor al cual sinceramente no conocemos. Yo creo con toda sinceridad que nosotros, no sé, por ignorancia, por falta de tiempo, no creo que por falta de interés, ni mucho menos, yo creo que no somos conscientes de a quién estamos sirviendo. Yo creo que aún no nos hacemos ni la más remota idea de quién era verdaderamente el Señor Jesucristo. A lo largo de la historia, se han dicho muchas barbaridades acerca de su persona, acerca de su obra. Por ejemplo, ha habido personas a lo largo de la historia que dijeron, y tenemos hoy en día una secta muy conocida que son los famosos Testigos de Jehová, que ellos proceden de una herejía del siglo I, que la comenzaron a decir los agnósticos y posteriormente Arrio, que decía que Jesucristo realmente no tenía un cuerpo exactamente igual como el nuestro. Incluso llegaron a decir que cuando Jesús caminaba no dejaba huellas en el camino. Era una especie como de espíritu que se podía ver, pero no era realmente un cuerpo, hablando claramente, de carne y hueso. Eso de que comía y tal, bueno, lo hacía un poco como para no llamar la atención, pero realmente su cuerpo no era un cuerpo como el que tú y yo tenemos hoy en día. Eso no es verdad. La Biblia nos enseña que Jesucristo tenía un cuerpo exactamente igual que el nuestro. Nació exactamente igual que cualquier ser humano. Tuvo una madre, tuvo un padre, comía, dormía, se cansaba, respiraba, tenía que beber agua,
Podéis ver a Jesús en el camino cuando va para el norte y para en Samaria, le pide a una mujer un vaso de agua, lo vemos durmiendo cansado del camino, lo vemos descansando, en fin, un cuerpo exactamente igual. Pero en la figura, en la persona del Señor, es algo único e irrepetible. No ha habido ni habrá nadie que en el mismo tiempo estén, digamos, coexistiendo dos naturalezas, la humana y la divina. Vemos a Jesús capaz de perdonar pecados. Los fariseos se extrañaban y pensaban que blasfemaba porque decían, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Yo creo que a estas alturas tenemos claro que el único que puede perdonar los pecados del ser humano, ¿quién es? Es Dios. Un hombre no tiene poder, según la Biblia, para perdonarle los pecados a otra persona. Jesús lo hacía. ¿Se acuerdan el ejemplo? ¿Se acuerdan el momento y el lugar? Dice la Biblia que él estaba en una casa compartiendo la palabra. De repente le bajan del techo un paralítico descolgado por unos amigos, y cuando él lo ve, le dice, hijo, a ti te digo, tus pecados son perdonados. Después lo sanó, ¿verdad? Pero lo primero que hace es arreglarlo por dentro y después arreglarlo por fuera, ¿sí? Su parte espiritual y su parte física. Eso solamente lo puede hacer Dios, él lo hacía, ¿verdad? Romanos capítulo 9 dice que Jesucristo, además lo dice categóricamente, Jesucristo es Dios, así, sin género de duda. Jesucristo es Dios. Jesús decía, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesucristo decía, yo y el Padre somos uno. Así de claro. Jesucristo era capaz de hacer cosas que a los seres humanos no se nos ha permitido hacer, como por ejemplo caminar por encima de las aguas. ¿O hay alguien aquí entre ustedes que tiene ese poder? Sería interesante que lo pudieras, no sé, demostrar, ¿no? O sea, no, yo puedo caminar por encima de las aguas. Jesús lo podía hacer porque Él es el creador y Él tiene poder sobre la naturaleza, y no la naturaleza poder sobre el creador. Jesús era capaz de multiplicar con unos cuantos panes y unos cuantos peces. Él era capaz de multiplicar. Ese poder tú y yo no lo tenemos. Jesús era capaz de transformar elementos, no sé, convertir el agua en vino, y no convirtió el vino en agua porque no fue necesario, pero en un momento determinado Él convirtió dos elementos que no tienen nada que ver ni en olor, ni en sabor, ni en color, ni en gusto. Él lo hizo en décimas de segundo, convirtió el agua en vino, porque Él tiene poder para transformar. Es decir, lo que Él hacía, ningún profeta del Antiguo Testamento lo hizo. Y mira que en el Antiguo Testamento hubieron profetas que hicieron cosas tremendas. Dice la Escritura que los milagros que Moisés logró hacer a través de los muchos años que estuvo, digamos, dirigiendo el pueblo de Israel, dice que no ha habido ningún otro profeta que se levantara con tanto poder y con tanta autoridad como Moisés. Fue, digamos, el más grande de todos, pero Jesús lo superó, evidentemente, ¿no? Jesús llegó un día a decir que Él era antes de Abraham. Lo leía recientemente y le dijeron, pero si tú no tienes ni 50 años, ¿cómo es posible que tú hayas conocido a Abraham y que incluso te atrevas a decir que tú eres antes de la existencia del patriarca Abraham? Dice, pues yo soy antes que Abraham. Juan lo define como el verbo, como la palabra encarnada, como la palabra humanada, la palabra hecha carne. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Entonces vemos al Señor Jesucristo con atributos divinos, capaz de perdonar pecados, caminar por encima de las aguas, transformar elementos, multiplicar panes y peces, etcétera, etcétera. Capaz de leer los pensamientos de la gente. Dice, ¿por qué caviláis contra mí en vuestros corazones? Sí, lo vemos en un cuerpo que come, que respira, que incluso murió, que tuvo que resucitar, que sudaba, que sangraba, etcétera, pero nunca dejó su divinidad. Evidentemente, como ser humano estaba tremendamente limitado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En aquellos tiempos, y vamos a leer ahora un poquito, en aquellos tiempos los agnósticos decían que lo que tiene que ver con la materia, lo que tiene que ver con el cuerpo es malo, es negativo. Y por eso ellos incluso se flagelaban y se torturaban, porque decían que todo lo que tiene que ver con la materia, todo lo que tiene que ver con el cuerpo es malo. Los griegos llegaron a decir que la cárcel que encierra el alma es el cuerpo. Por eso muchos de ellos menospreciaban el cuerpo. Sin embargo, la Biblia dignifica el cuerpo del ser humano, tanto el del hombre como el de la mujer, evidentemente, ¿no? Llega incluso a declarar que el cuerpo físico, material del ser humano es el tabernáculo, es el templo donde Dios ha decidido vivir. Dios a lo largo de la historia decidió vivir en diferentes lugares. En un momento de la historia decidió vivir en una carpa, en un tabernáculo, en el desierto, portátil, ¿no? Que se levantaba y se volvía a montar rápidamente. Y Él decidió vivir
como todo el pueblo, ustedes viven en carpa, yo quiero otra para mí. Cuando el pueblo entra a la tierra prometida y pasan de ser peregrinos en el desierto y comienzan ya a construir sus casas, Él dice, constrúyame otra para mí, yo quiero poner mi gloria entre mi pueblo, ¿verdad? Pero ya no está ni en un tabernáculo, una tienda de campaña portátil, ni en un templo. Pero dice, pero ahora yo estoy en cada uno de ustedes, porque ahora he decidido morar, he decidido vivir en los corazones de aquellos hombres y mujeres que han puesto su vida en mis manos. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que vamos a ver en esta tarde es muy interesante porque las expresiones que emplea aquí el apóstol Pablo son tremendas. Ahora comentábamos Elena y yo en casa ayer o hoy a la mañana, la Biblia es un libro tremendamente profundo, sin lugar a dudas, pero yo creo que no hay términos en nuestro idioma, por lo menos, lo suficientemente profundos como para aclarar quién verdaderamente era el Señor Jesucristo. Porque nuestro idioma es un idioma muy limitado. Por eso quiero explicar lo de las versiones. A veces ustedes habrán notado, el domingo pasó, no sé si se dieron cuenta, el domingo pasó que la lectura que se leyó en la iglesia, lo que se ponía en la pantalla, a veces no coincidía exactamente las mismas palabras con la persona que estaba leyendo. ¿Por qué? Porque en español, como en muchos idiomas, hay muchas formas de decir una cosa. Entonces depende del autor, depende del traductor, podemos decir de una forma o podemos decir otra forma. Estamos diciendo lo mismo, pero no habla igual un venezolano con un colombiano, no habla igual un canario con un catalán, no habla igual un boliviano que un argentino. O sea, hay diferentes expresiones, todos hablan el mismo idioma, pero cada pueblo, cada cultura, cada lugar, cada momento de la historia, pues tiene expresiones que van cambiando. El idioma no es algo muerto, el idioma es algo vivo, va cambiando de generación en generación. Cada cierto tiempo, pues la Real Academia Española tiene que introducir palabras y tiene que introducir términos que hoy en día son normales, pero que en la época de nuestros padres o de nuestros abuelos esas palabras ni existían. Es que ni existían, ni se sabía lo que era eso. Sin embargo, hoy en día hay que dar una definición, hay que dar una aclaración a palabras que se usan todos los días, pero que en aquellos tiempos, repito, ni existían. Entonces a veces hay que, entre comillas, inventar. Incluso a veces nosotros en nuestro idioma hemos adoptado palabras de otro idioma. En la informática ni te cuento. La informática está llena de términos que son ingleses, son términos que no son españoles, pero que de alguna manera ya forman parte de no sé, software. Tantas palabras, no vamos a estar ahora perdiendo el tiempo en eso, pero tantas palabras que todo el mundo o mucha gente sabe lo que significan, pero que sin embargo hasta hace pocos años la gente no entendía. Entonces por eso no es lo mismo coger una Biblia del siglo XIX que leer una Biblia del siglo XXI. El mensaje es el mismo, pero la forma de clarificar el mensaje evidentemente va cambiando y hay que adaptar el lenguaje a los tiempos, ¿no? Entonces cuando el apóstol Pablo decide escribir una carta a nuestros hermanos, a la iglesia local de los hermanos de Colosas, pues ahí había unos problemas particulares que curiosamente a lo largo de la historia se han ido repitiendo. Entonces en los apuntes que ustedes han recibido en esta tarde, perdonen la letra tan pequeñita, yo sé que algunos dirán, madre mía, yo esto no lo veo. Es que lo quise hacer grande y mira cómo salían los folios, salían unos folios enormes. Entonces, si quieren sigan la lectura. El resto de los comentarios de este capítulo, del versículo 15 al 23, está todo explicado aquí. No tiren estos apuntes, léanlo frecuentemente, porque hay expresiones que necesitamos saber qué es lo que realmente quiso decir el autor. Solamente me quiero parar en algo, y es que a Jesús se le llama, por ejemplo, en el versículo 15, ¿qué dice el versículo 15 en vuestra versión? ¿Lo podéis ver ahí un momentito? Colosenses 1:15, ¿qué dice? Leerlo juntos en altavoz, por favor. La semana pasada definimos un poco el tema de lo que era imagen, ¿se acuerdan? Hablamos de la imagen, la semejanza. Dijimos que son términos que no tienen nada que ver con el aspecto físico de una persona. Toar es la palabra que se emplea cuando se quiere hablar de apariencia, de forma, de figura. Pero cuando la Biblia habla de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, no significa que físicamente el hombre se parece a Dios, nada que ver, en absoluto. Se refiere a sus atributos, se refiere en cuanto a sus características. Es un ser inteligente, capaz de razonar, de pensar, de tomar decisiones. Por eso Dios le daba órdenes al ser humano y nunca le dio órdenes y mandamientos y estatutos y preceptos a los animales, ¿verdad? Porque la capacidad de razonar del hombre evidentemente es superior a la de cualquier animal. El animal
no razona, no piensa, no medita, no es capaz de hacer un poema, de hacer un argumento filosófico. El ser humano puede jugar con las palabras, puede, en fin, tiene una capacidad superior, evidentemente, ¿no? A todo eso se refiere la Biblia cuando habla de imagen y semejanza. Cuando la Biblia dice que Jesús era la imagen de Dios, no significa que tú veías a Cristo y veías la cara de Dios, ¿eh? No significa que físicamente Jesucristo se parecía a Dios, porque Dios, dice la Biblia, dicho sea de paso, Dios no tiene aspecto físico. ¿A quién se parece Dios? ¿Dios es blanco o es negro? ¿Es alto o es bajo? Es que no tiene nada que ver. Esos argumentos, esos adjetivos no tienen nada que ver con Dios. Dios no es ni alto ni bajo, no está ni de pie ni sentado, no está ni aquí ni allá, no entra y sale, no está un día alegre y otro día triste. Dios es un Dios inmutable, es un Dios que es totalmente, desde mi punto de vista, totalmente imposible por muchos argumentos, por muchas explicaciones, por muchos adjetivos que utilicemos. Sinceramente, todos se quedan cortos, todos se quedan cortos. Yo pienso que a lo largo de la historia, el hombre que el mejor definió a Dios fue un rabino llamado Maimónides. Hay un libro extraordinario que él escribió en el siglo XII, el Guía de los Perplejos, donde él habla acerca, él define la esencia de Dios. Y yo no he conocido a nadie, ni he leído ningún libro que explique la esencia de Dios tan profunda y al mismo tiempo tan clara como la define este hombre, ¿no? Él, por ejemplo, dice que Dios no tiene peso ni medida, Dios no tiene forma ni figura, Dios no es un Dios que se puede comparar con atributos humanos. Pero claro, algunos dirán, pero la Biblia habla de los ojos de Dios, la Biblia habla de la mano de Dios, la Biblia habla de la espalda de Dios, dice que a Moisés le vio la espalda a Dios, la Biblia habla de la boca de Dios. Eso es lo que se llama antropomorfismos, es atribuirle a Dios o utilizar elementos humanos para hablar de lo que Él hace o hablar de lo que Él es. Dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra. ¿Te imaginas dos ojos así? Por las calles, por las plazas, por las montañas, dos ojos. Hombre, eso no se puede traducir literalmente, porque los ojos del Señor que recorren toda la tierra, ¿qué es lo que quiso decir el autor? Que Él lo sabe todo, que Él lo conoce todo. No es que sus ojos literalmente van por la calle así buscando, ¿verdad? Porque si fuera así, literalmente, quiere decir que si los ojos de Dios están en aquella dirección, ya no están en esta. Si está mirando hacia la derecha, ya perdió la visión de la mano izquierda. Por lo tanto, no es algo literal, ¿verdad? Así que eso es lo que la Biblia, ya digo, se llama antropomorfismo. Es utilizar un lenguaje humano para definir o para explicar más o menos un concepto de tipo espiritual. Eso es al mismo tiempo lo que es una parábola. La Biblia está llena de parábolas. Ustedes pueden leer los evangelios. La parábola del sembrador, la parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Está llena de parábolas. ¿Y qué es una parábola? Es un ejemplo. Es un ejemplo de algo conocido, ¿verdad? Una oveja, una semilla, un chico que se pierde, etcétera, para explicar un concepto espiritual que, utilizando ese ejemplo sencillo, la gente puede entender más o menos, repito, lo que es el reino de Dios, lo que es el amor de Dios, lo que es el perdón, lo que es la misericordia, lo que es la generosidad, la hospitalidad, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces vamos a leer algunas frases de aquí, de la primera página. Ahí en la primera página donde pone los pensadores equivocados. ¿Lo veis? Disculpen que todos no tengan los apuntes, pero después, si queréis, podemos hacer fotocopias, porque es muy bueno que todos tengan estos apuntes y los leas y los repases, porque tenemos que profundizar y crecer en nuestro conocimiento de Dios. Dice así: uno de los hechos de la mentalidad humana es que uno no piensa más de lo que se ve obligado a pensar. Hasta que uno se encuentra con que otros se oponen a su fe y la atacan, no se pone a pensar en sus implicaciones. A veces nosotros no nos rompemos la cabeza con preguntas que el mundo se hace, ¿verdad? Ni pensamos en eso. Pero ¿verdad que cuando te hacen una pregunta que en ese momento no sabes qué decir, dices, ay, pues tengo que estudiar, tengo que preguntar, porque a mí nunca se me había pasado por la cabeza que alguien me hiciera esa pregunta? Claro, generalmente, salvo excepciones, la gente suele preguntar más o menos lo mismo. Pero cuando te pasa a ti, que te preguntan por primera vez, y si Dios es tan bueno, ¿por qué se mueren los niños de hambre? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Verdad? O si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tal y tal otra cosa?
Entonces, a veces es bueno que nos hagan preguntas que en el momento no sabemos qué decir o qué responder, para que eso nos lleve a buscar de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me estáis mirando a mí o estáis mirando a los que entraron? Estáis mirando aquí, ¿verdad? Bien, perfecto. Hasta que la iglesia se vio confrontada con alguna herejía peligrosa, no empezó a darse cuenta de las riquezas de la ortodoxia. Es característico del cristianismo que siempre puede producir nuevas riquezas para hacer frente a una nueva situación. Es bueno que en algún momento de tu vida alguien, un amigo, un vecino, un familiar o quien sea, te haga una pregunta que tú digas: mira, sinceramente en este momento no tengo ni idea qué decirte. Y tienes que acostumbrarte a decir: en este momento no sé qué decir. Déjame que estudie, déjame que prepare, déjame que pregunte, etcétera. Pero no pienses que todo lo que te va a preguntar la gente vas a tener la respuesta inmediata. De hecho, ustedes saben que hay unas chicas en la Biblia que eran las famosas, en su día hablé de ellas, ¿no? Las hijas de Zelofajat, que vinieron un día a Moisés y le hicieron una pregunta a Moisés, el gran varón de Dios. Y Moisés dijo: tengo que orar, tengo que consultar con el Señor, porque ni Moisés en ese momento sabía qué responderle a estas chicas. ¿Qué te parece? Preguntas que a ningún hombre jamás le había hecho a Moisés. Estas chicas se atrevieron a hacerla a Moisés y lo dejaron con la boca abierta, no sabía ni qué responder. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Cuando Pablo le escribió a los colosenses, no estaba pensando en el vacío. Se puso a escribir, como ya hemos visto en la introducción, habla de los capítulos anteriores, para salir al paso de una situación bien definida. Escuchen, había una tendencia de pensamiento en la iglesia primitiva que se llamaba el gnosticismo. Sus seguidores, los gnósticos, lo que quiere decir poco más o menos los intelectuales o los librepensadores, estaban insatisfechos con lo que consideraban la ruda sencillez del cristianismo y querían convertirlo en una filosofía que pudiera estar en línea con los otros sistemas filosóficos del tiempo. Es decir, para algunas personas nuestra fe es tan sencilla que no les cabe en la cabeza. En aquella época los filósofos, y en Atenas estaba lleno de filósofos. Cuando Pablo fue allí, madre mía, se encontró con ustedes pueden encontrar en el libro de los Hechos, con los atenienses, los estoicos, los epicúreos, toda aquella gente que para decir que estos blancos daban 40 vueltas y preguntaban y preguntaban y preguntaban. Pues cuando empezó el cristianismo a difundirse y a extenderse el evangelio por todo el mundo conocido, pues estos gnósticos no daban crédito a que todo fuera tan fácil y todo fuera tan sencillo. Ellos querían complicar las cosas. Por eso Pablo tiene que escribir muchas cartas para responder y debatir correctamente a esta gente, ¿no? Ahora bien, Dios es espíritu y por lo tanto absolutamente bueno, y la materia absolutamente mala, según decían ellos. De ahí que se deducía que el Dios verdadero no podía tocar la materia y por lo tanto no era el agente de la creación. Así es que los gnósticos creían que Dios había producido una serie de emanaciones, cada una más lejos de Dios que las anteriores, hasta que por fin hubo una lo suficientemente distante de Dios para poder tocar la materia y crear el mundo. Fíjense cómo se complicaba la vida a la gente. Ahora, hay no es una ciencia, porque realmente no es una ciencia, es muy difícil definir realmente lo que es, pero la Kabbalah, que es una interpretación mística de la Biblia, ellos tienen lo que se llama el árbol de la vida, que consiste en una serie digamos como de emanaciones, una serie de puentes, una serie de estaciones entre Dios y el hombre. Ponen el ejemplo de decir, bueno, imagínense que ahí en las Caletillas hay una estación eléctrica, ¿sí o no? Todo la hemos visto. Esa estación eléctrica produce 1 millón de vatios. Y salen cables de la estación eléctrica de Caletillas pues a todas partes, incluido llegan aquí a Santa Cruz. La luz que está entrando en este momento en este salón no es 1 millón de vatios. Si aquí entrara 1 millón de vatios, salimos todos por los aires, todos reventaríamos. Si pusiéramos ahí un micrófono, una guitarra, un teclado a la pared y le sale 1 millón de vatios, pegaría una explosión que saldría al edificio por las nubes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por el camino van poniendo transformadores y van bajando de 1 millón a 100.000, de 100.000 a 50.000, de 50.000 a 20.000, de 20.000, y así van bajando y van como bajando la potencia para que cuando llegue al hogar de cada uno de nosotros, todos nuestros aparatos funcionan a 220. Entonces, lo que sale de la estación central no es lo que nos llega a la casa, es una mínima parte de lo que sale.
Siempre tiene que salir más de lo que llega. Si sale a 220, no nos va a llegar a nosotros a 1.000.000, pero a la inversa sí. Entonces, algunos creen que Dios es tan poderoso, tan grande, tan sublime, tan magnífico, que es realmente imposible llegar a tener comunión y relación con ese Dios, porque como que nos mataría. ¿Qué es lo que hacen? Ellos van por el camino, para explicarnos, ¿no? Ellos van por el camino diciendo que bueno, Dios se manifestó en esto, y esto en esto otro, y esto en esto otro, y esto en esto otro, y Cristo, según los gnósticos, fue una de las manifestaciones o emanaciones de Dios, la más distante, y por eso Él podía tener un cuerpo, pero realmente no era un cuerpo como el que dijimos al principio. Todo esto es una auténtica barbaridad. Algunos dirán, pero ¿cómo la gente se puede complicar tanto la vida? Pero esto fue antes del año 100, después de Jesucristo. Imagínense, si estas cosas no se aclaran al momento, si el apóstol Pablo, con la sabiduría y el conocimiento que el Señor le dio, no fuera capaz de taparles la boca, de hacer lo que se llama apologética, es decir, defender correctamente los principios bíblicos, en el año 2015, siglo XXI, el evangelio estaría totalmente distorsionado y no tendría absolutamente nada que ver hoy el evangelio con el evangelio que predicaba Jesucristo y los discípulos. Por lo tanto, se tuvo que defender la fe en aquel momento, se tuvo que aclarar las cosas, y gracias al Señor tenemos, por ejemplo, la carta de los Colosenses, que va en una línea, la carta a los Efesios, la carta a los Tesalonicenses. ¿Por qué hay tantas cartas? Porque en cada congregación surgían diferentes opiniones o diferentes herejías. Por ejemplo, en Colosas decían que una de las formas de acercarnos a Dios es adorando a los ángeles. Ya parece que se ha ido a la moda, pero hubieron unos años, aquí en Canarias por lo menos, en los que en algunas farolas se veía pegados unos papelitos donde daban cursos para que la gente pudiera contactar con su ángel particular y ese ángel le llevara a Dios, y de esa manera no ir directamente a Dios porque es demasiado poderoso, pero a través de un ángel como que se baja la intensidad. Se puso de moda el famoso libro o el famoso curso de milagros, ¿verdad? Donde la gente podía, entre comillas, producir con una serie de técnicas y con una serie de historias sus propios milagros, autosanarse, autoliberarse, y ahí surgieron buenos pensamientos, la famosa nueva era, donde ellos dicen que el hombre es como un ser que tiene dormido, tiene como atrofiado una serie de valores, una serie de capacidades que el pecado ha apagado, pero que con una serie de clases y de principios y de no sé qué y no sé cuánto, ya no hace falta ni ir al médico ni que nadie ore por ti, sino que tú te puedes autosanar, porque tú eres una especie como de Dios en miniatura, una especie de ser tremendamente poderoso pero atrofiado, apagado, dormido, porque el pecado te ha, digamos, dormido esas capacidades espirituales. Y bueno, y la gente se complica la vida de una manera con tal de no ir a Dios, con tal de no buscar al Señor, son capaces de buscarlo donde sea. Y por eso el apóstol Pablo fue un hombre muy usado, no solamente para extender el evangelio que nos ha llegado a nosotros exactamente igual, sino también para decirle a aquella gente las barbaridades que decían, y para que hoy en día tengamos respuestas ante estas barbaridades. Entonces vamos a seguir leyendo un poquito y después nos vamos a meter en el pasaje. Los gnósticos llegaban todavía más lejos. Estamos en la primera página de los apuntes que les di. Conforme las emanaciones se fueron distanciando de Dios, se volvieron cada vez más ignorantes de Él. Y en las emanaciones más distantes se daba no solamente la ignorancia de Dios, sino la hostilidad hacia Él. Los gnósticos llegaban a la conclusión de que la emanación que creó el mundo desconocía y era hostil al verdadero Dios. Y algunas veces hasta identificaban esa emanación con el Dios del Antiguo Testamento. Eso tenía ciertas consecuencias. Ahora, si ustedes se dan cuenta, cuando el hombre no tiene una relación directa con Dios, cuando el hombre busca en fuentes equivocadas, es como lo que decía el profeta Jeremías: ustedes están buscando en cisternas rotas que no retienen el agua, y por eso cuando llegan a una cisterna rota la encuentran vacía. Hay una búsqueda sincera, pero el camino es un camino equivocado. No todos los caminos llevan a Dios. Eso tienes que tenerlo clarísimo en tu vida. No es que, bueno, da igual, iglesia evangélica, católica, musulmana, budista, nueva era, da igual, total, todos los caminos llevan a Dios. Es que eso no es lo que dice la Biblia. Mira, a lo largo de la historia,
siempre el deseo del Creador, el deseo de nuestro Dios fue tener comunión con el hombre. Dios hizo todo lo habido y por haber, todo lo impensable para que el hombre se acercara a Dios. El hombre como que hacía todo lo contrario para alejarse del Señor. Te voy a poner un ejemplo. Mira, en el Antiguo Testamento hay un varón de Dios, un hombre que se llamó Jacob. Conocemos también su nombre como Israel. La Biblia dice que él una noche se echó a dormir. Estaba durmiendo al aire libre. De repente él tiene un sueño donde ve una escalera. Una escalera que tiene la parte de abajo en la tierra y la otra punta, al otro extremo de la escalera está en el cielo. Él dice que ve ángeles que suben y que bajan. No dice que bajan y suben, sino ángeles que suben y bajan. Él entiende en ese sueño, que es muy profundo para decirlo así en breves palabras, él entiende que el cielo se quiere acercar al hombre. Él entiende que el Creador quiere volver a tener comunión con el hombre. El hombre la cortó, el hombre se desconectó de Dios, el hombre se independizó de Dios, para que me entiendan. Porque cuando Dios creó al hombre, lo creó con la capacidad de rebelarse, de separarse de su Creador. ¿Por qué Dios lo hizo así? Solo Dios lo sabe. Pero una de las razones elementales y básicas de por qué Dios le permitió al hombre rebelarse contra su Creador es por una sencilla razón. Porque Dios no quiere amor a la fuerza. Si tú no me amas, yo no te voy a obligar a que lo hagas. Si tú no me quieres servir, yo no te voy a obligar a que me sirvas. Si tú no quieres estar conmigo, yo no te voy a obligar a que estés. Yo te voy a crear con la capacidad de rebelarte, con la capacidad de distanciarte de mí. Y el hombre utilizó esa capacidad como ser perfecto que era, porque si no tenía esa capacidad, luego no es perfecto. El hombre utilizó ese libre albedrío, esa capacidad y se desconectó de Dios. Claro, las consecuencias fueron terribles. Dios le dijo, bueno, pues si en este lugar que yo lo he creado para ti y no tienes que hacer absolutamente nada para subsistir, sino que yo te lo he dado prácticamente todo hecho. Fijaros que el hombre ni tenía, hermanos, que matar animales para poder comer. El hombre no fue creado para matar, por eso el hombre tiene que utilizar armas. Los animales, cada uno tiene sus armas de defensas, ¿verdad? Unos tienen cuernos, otros tienen garras, otros tienen veneno. El ser humano no tiene nada, porque el ser humano no fue diseñado para matar. Por eso el hombre tiene que usar una pistola, un palo, una piedra, una escopeta, un rifle, porque el hombre no tiene la capacidad por sí misma de matar a otro ser humano, porque no tiene ningún arma poderosa. Ahora, fijaros qué interesante, cuando el hombre se desconecta de Dios, Dios lo tiene que echar de aquel lugar perfecto y de armonía que todos conocemos como el Gan Edén, el jardín del Edén. Y cuando sale de ese lugar, él se percata, él se da cuenta de todo lo que ha perdido. Ahora el hombre tiene frío, ahora el hombre tiene calor, ahora el hombre suda. Sudar significa perder humedad, con la capacidad de poder deshidratarte. La mujer comienza a sentir dolores. La mujer no fue creada para tener la menstruación todos los meses. En el momento en el que peca, comienza a experimentar el hombre pérdida de humedad y la mujer pérdida de sangre todos los meses. La tierra se le vuelve en su contra. Los animales que antes dominaba, ahora en cierto sentido tiene que cuidarse de ellos porque le pueden quitar la vida. Y así una serie de consecuencias terribles. Pero a pesar de eso, Dios no se desentendió de la raza humana. Dios no dijo, bueno, ustedes no quieren estar conmigo, ahí se quedan. Sino que el hombre sigue, permítame la expresión, detrás del hombre, buscando al hombre. Les habla a través de Noé, pasan de Noé. Les habla a través de Abraham, pasan de Abraham. Les habla a través de José, pasan de José. Les habla a través de la ley de Moisés, pasan de la ley de Moisés. Y así a lo largo de la historia, hasta que personalmente Él se humana, Él se encarna y viene, dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Bueno, ya después de tantas manifestaciones del amor de Dios y de tantas oportunidades, el hombre habrá entendido que no se puede esconder de Dios. ¿Qué es lo que hacen? Matan a su hijo, creyendo que de esa manera ya Dios va a cesar en esa ansia, en ese anhelo de buscar constante y permanentemente al hombre. Nada más lejos de la realidad. Lo matan y el Padre dice en Romanos capítulo 8 que a través del poder de su Espíritu Santo resucita a su Hijo al tercer día. Luego la muerte no acabó con Cristo, la muerte fue el inicio de una etapa nueva, donde ahora ya no va a estar bajo la ley de un antiguo pacto, sino la ley de un nuevo pacto. Vienen los apóstoles, vienen los discípulos, vienen los padres de la iglesia, a lo largo de la historia, siglos y siglos y siglos y siglos, Dios continuamente buscando al hombre.
El hombre inventando todo tipo de excusas, todo tipo de herejías, todo tipo de barbaridades, que si él no murió, que si él se desmayó, que si María Magdalena se equivocó de tumba, que si los discípulos robaron el cuerpo, que si se equivocó de no sé qué, que si no tenía cuerpo, que si no tenía espíritu, una detrás de otra. Pero sin embargo Dios, en el anhelo y en el deseo de buscar al hombre, hoy en día sigue tocando y llamando a la puerta de los corazones. ¿Para qué? Para tener comunión, para tener relación contigo y tú con Él. Y de esa manera poder descubrir el propósito de tu existencia. Y no pasar por esta vida sin saber qué hago, a qué me dedico, a dónde voy. Sino que sepas en todo momento por qué el Señor permitió que tú nacieras y que tú existieras y que tú estuvieras en este planeta un periodo muy corto de tiempo, muy corto, porque la vida es algo tremendamente efímero, algo tremendamente corto, que pasa así, cuando te das cuenta, ¡fum!, se te fueron tus 80, tus 90 años. Pero el objetivo no es vivir en esta tierra por la eternidad, sino prepararnos para retornar al Creador y tener este tiempo como una especie de escuela, de preparación para lo que realmente es la vida verdadera, que es la vida eterna en la presencia del Señor. ¿Te das cuenta? Entonces el diablo ha intentado por todos los medios habidos y por haber cegar, que la ignorancia sea la tónica habitual del ser humano, que no lea la Biblia, que no se acerque a Dios, que se acerque a otras cosas, que tenga todo tipo de experiencias y de sensaciones, menos la búsqueda sincera y genuina de buscar a Dios. Pero vemos en la palabra de Dios que el hombre sigue y sigue y sigue y sigue rebelándose contra el Creador, pero todos aquellos que le reconocieron, les dio el derecho de tener un título que solamente llegó a tener un pueblo en la tierra, y es la de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que ya Dios no podía hacer nada más. Ahora vamos a seguir leyendo un poquito más adelante los apuntes que les he dado, porque hay una expresión que se usa, que se ha mal interpretado hasta el punto de decir, y te dicen, no, es que la Biblia lo dice, que Jesucristo, escuchen bien porque esto es muy sutil y ustedes tienen que tenerlo muy claro, que como Dios sabía que el hombre iba a pecar, porque Dios lo sabe todo de antemano antes de que ocurra, ¿sí o no? Dios es omnisciente, todo lo sabe, nada le sorprende. Ya Dios había creado en un principio, antes de la creación del universo, a Jesucristo. Lo tenía como preparado, lo tenía como reservado, para que cuando el hombre pecara, como nada podía redimir al hombre del pecado, sino solamente a través de la sangre incontaminada y limpia y pura del Señor, pues ya Él lo tenía preparado desde antes de la fundación del mundo para que muriera por nosotros. No se pueden ustedes imaginar la cantidad de gente que cree eso, que Jesucristo es el Salvador, que murió por nosotros, que resucitó en una cruz, que Él ascendió a la diestra de Dios Padre, que volverá, que reinará, todo eso, pero con algo muy sutil, y es que dicen que Jesucristo no es Dios, sino que Jesucristo es un ser creado. Eso significa, como una vez un señor vino aquí y lo tuve que expulsar de la iglesia porque eso es una auténtica herejía, que si Dios creó a un arcángel que luego se rebeló contra el Señor y que conocemos hoy en día con el nombre de Satanás, que en un principio no era Satanás sino Luzbel, ¿verdad? Ese lucero, significa que si Dios lo creó a él y creó también a Jesús, hay un parentesco, porque son hijos del mismo Padre, tanto uno como otro, y ahí no le permití que siguiera adelante, sino dije, no, lamento mucho, si usted cree en eso, si usted cree que estos dos son hermanos, esto se acabó. Hasta ahí no le permitimos, y lo tuvimos que decir que se fuera. Pero él estaba totalmente convencido que así como Adán y Eva tuvieron un hijo bueno y un hijo malo, uno llamado Caín y otro llamado Abel, Dios también tuvo un hijo bueno llamado Jesucristo y tuvo un hijo malo llamado Satanás. Fíjate tú las barbaridades a las que llega la gente, ¿no? ¿Y de dónde sacaba eso? Del versículo 15, donde dice que él fue el primogénito de la creación. Amigo. Pero fijaros qué interesante, porque un poquito más abajo, en el versículo 18, vuelve a aparecer la palabra primogénito. Versículo 18 dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, ¿el qué? ¿Primogénito de qué? De entre los muertos. Mira, mi pregunta es, ¿Jesucristo fue realmente la primera persona en la historia que resucitó? ¿Sí o no? ¿Sí?
No sé, ustedes sabrán, yo estoy preguntándole a ustedes. ¿La primera persona que resucitó fue Lázaro? ¿Sí? Bueno, no sé, ustedes sabrán. No, porque yo he leído el Antiguo Testamento y he visto que, por ejemplo, Elías resucitó a una persona en el Antiguo Testamento. Entonces hay gente que resucitó antes de Lázaro, y antes de la viuda de Naín, y antes de aquella chica a la cual el Señor le dijo, Talita Cumi, a niña, a ti te digo, levántate y anda. Luego, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay personas que resucitaron antes de Jesucristo. ¿Por qué dice que Él es el primogénito de entre los muertos? No es el primogénito de entre los muertos en el sentido de que Él no fue el primero en resucitar. Luego, si la palabra primogénito entre los muertos no significa, y esto quiero que lo dejemos bien claro, si la palabra primogénito entre los muertos no significa que Él fue el primero en resucitar, si volvemos al versículo 15, la palabra primogénito de toda la creación